Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de esta conferencia titulada Discriminación reproductiva contra mujeres que deciden no ser madres, la cual está a cargo de Carolina Rojas Madrigal. Ella es profesora asociada en la Universidad de Costa Rica, institución donde trabaja desde el año 2001. En esta casa de estudios realiza docencia, específicamente en la Escuela de Trabajo Social y en el posgrado en Estudios de la Mujer. Además, es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, también de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy ella va a compartir resultados de una investigación concluida en diciembre de 2023, la cual está relacionada con estrategias de resistencia utilizadas por mujeres que deciden no ser madres desde la red social Facebook y vinculada además con su tesis doctoral del programa de doctorado en estudios de las mujeres, discursos y prácticas de género de la Universidad de Granada en España. Carolina también tiene publicaciones sobre género, feminismos y familias, trabajo social clínico y terapia narrativa, educación superior, como estrategias de enseñanza-aprendizaje, procesos de acreditación de carreras, cambios curriculares, permanencia y graduación de la población estudiantil. Además, hoy también nos acompaña Joan Umaña Villalobos, quien estará haciendo la interpretación de esta conferencia en Lesco. Muy buenas noches y damos paso a Carolina para la exposición. Muchas gracias, Catalina, por la presentación y también por acceder a moderar esta actividad. A Joan también por acompañarnos con la interpretación del ESCO, a Marina Rivera por todo el trabajo de divulgación y porque está en los controles también para que esta actividad pueda realizarse y transmitirse en vivo. Y a todas las personas que apoyaron también de una u otra forma con la divulgación y quienes nos acompañan. Así que bueno, yo voy a empezar la presentación compartiendo pantalla y aquí nada más necesito un momento. Bien. Como ya mencionó Catalina, el título de esta presentación es Discriminación reproductiva contra mujeres que deciden no ser madres. Y así como ella también introdujo, pues el resultado de mi tesis doctoral, que está todavía en curso, de la Universidad de Granada en España, y del proyecto de investigación que fue el que concluyó en diciembre del año pasado, Mujeres que deciden no ser madres, defensa de la autonomía reproductiva en la red social Facebook. Bueno, los objetivos de esta investigación los quiero compartir ahora como forma de introducción. Refieren a captar la presión social y agresiones ante la decisión de no maternar de estas mujeres, recuperar además estrategias de resistencia y habilidades desarrolladas para sostener la decisión y analizar estrategias de resistencia colectiva específicamente en la red social Facebook. El proyecto de investigación del CIEM, pues esta es la imagen que Marina también la compartió en un inicio, y el interés es pues en esta conferencia compartir, divulgar los resultados de esta investigación que también pues se encuentra en artículos. Y el contexto también de la conferencia es comentar pues que hay una serie de ideas que yo trabajé, compartí, maduré a partir de una pasantía de investigación que hice el semestre pasado con apoyo de una beca corta de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR en la Universidad de Örebro en Suecia, con el grupo de investigación Trabajo, Familia y Relaciones Interpersonales, y en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, con el grupo de investigación sobre sociología reproductiva reproducción. Entonces, las ideas que comparto aquí pues, son resultado de la investigación, pero también están remozadas a partir de lo que pude reflexionar, comprender y compartir con otras personas en la pasantía. Sobre la metodología, el método me voy a detener muy poquito, pero sí quiero mencionar que para hacer esta investigación me basé en la Standpoint Theory, que implica que los hallazgos de la investigación y el diseño, todo el proceso, se da en el marco de un proyecto político en pro de la autonomía reproductiva de las mujeres. Y esto me permitió centrarme desde un inicio en la invisibilización y discriminación que sufren las mujeres
que han decidido no ser madres, pero a la vez en ver cuáles son las resistencias, las estrategias, las tácticas de resistencia y qué aporta esta investigación, porque desde esta perspectiva es importante no solo pues, generar conocimiento, eso es relevante, pero también aportar a la población con la que se trabaja. El método es la etnografía digital feminista, que sobre eso no me puedo detener, pero sí quiero mencionar las técnicas que trabajé a partir de 3 grupos de Facebook. Hice entrevistas biográfico-narrativas, mediadas siempre por internet, con preguntas retrospectivas, preguntas que eran de la biografía de estas mujeres, de su pasado, y preguntas prospectivas, o sea, sus sueños, sus proyectos y demás. Y también hice una observación participante en Facebook que implica para la persona que está haciendo la etnografía digital copresencia, es decir, estar participando como una más en estos grupos, mientras documentaba la cultura particular que allí se genera. Una cuestión importante es que por tiempo no puedo referirme a todos los aspectos éticos que tuve que tomar en cuenta para hacer la investigación, pero sí indicar que trabajé con consentimiento informado en las entrevistas y que toda esta observación la hice de manera transparente con aval de las personas administradoras de los grupos y de manera evidente de que yo estaba observando. Es decir, yo era una participante, pero se sabía que estaba observando, para qué iba a utilizar la información y demás. Las entrevistas las realicé con 16 mujeres de diversos países, que en un momento referiré, de un primer grupo, y en otros 2 grupos hice la observación participante en 5 meses, que son igual que 22 semanas, entonces 22. Estos son los países, así rápidamente mencionar que los grupos están anonimizados, es decir, el nombre de los grupos no los publico porque las mismas personas integrantes de los grupos así lo decidieron cuando lo consulté, aunque algunos grupos son ocultos y secretos y otros son ocultos y privados. Y como se puede ver acá, la mayoría de las participantes son de México, pues por un tema de densidad poblacional de México, pero también hay 2 participantes de Perú, 2 de España, una de las cuales vive en Inglaterra, una de Ecuador, una de Guatemala, una de Costa Rica. Esto de las entrevistas. Y hice una consulta en los otros 2 grupos del país de procedencia de las personas participantes y se puede ver acá también pues bastante predominancia de personas participantes de México y el resto de países pues son de América Latina, excepto por España, pues por un tema de idioma de los grupos, eran grupos en castellano. Bien, lo primero que quiero referir es qué significa no ser madre en sociedades pronatalistas. ¿Esto qué es? ¿Qué implicaciones tiene? Y para ello me voy a basar primero en el pronatalismo. ¿Qué es el pronatalismo? Pues es una ideología que engloba una serie de supuestos claves, que la procreación es necesaria como parte de la vida de toda persona, que la maternidad se considera un hito en la progresión normal, entre comillas, a la vida adulta, y que procrear es una forma de alcanzar satisfacción personal y esencial para una vida feliz y significativa. Estos son 3 supuestos bases de la ideología pronatalista. Ahora, hay filtros que se aplican al pronatalismo, es decir, no es que aunque estemos en una sociedad pronatalista, necesariamente el pronatalismo siempre va a referir a todas las mujeres de la misma manera, porque hay situaciones o condiciones con las cuales una misma persona pronatalista, un mismo grupo pronatalista puede, por ejemplo, promover esta ideología en mujeres blancas y de clase media y tener más bien una ideología antinatalista o hacia mujeres afrodescendientes y empobrecidas, por ejemplo, o mujeres con discapacidad.
Entonces, el pronatalismo tiene sus contradicciones también cuando pensamos en intersecciones. ¿Qué pasa con el pronatalismo? Bueno, que se traduce en recompensas sociales que las tenemos muy naturalizadas, pero que son dirigidas a quienes hacen lo esperado, es decir, quienes tienen pro. Y a su vez, estigmatización y condena para quienes no, como ahora voy a referirme en detalle. En contextos, va a decir Ana Gottlieb, neoliberales y conservadores, la defensa de la familia nuclear se acrecenta, se intensifica. Por lo tanto, la ideología pronatalista la vamos a sentir de manera mucho más fuerte, más evidente. Ejemplo, cuando en Costa Rica se habla de la afectación de las pensiones por la baja tasa de natalidad, pero no se habla de todo lo que está detrás de la cobertura de pensiones y del sistema de seguridad social costarricense, sino que se habla como de que la tasa de natalidad es lo que va a ocasionar una afectación en las pensiones a futuro y todos los demás elementos se borran o se pasan por alto, ¿no? Se invisibilizan. Entonces, hay como una defensa de el tema de la procreación de muchas maneras. Muy bien, quiero referirme a algunos conceptos clave que van a ser aquí importantes para continuar entendiendo este tema. Adrienne Rich planteó que hay formas de vida que atentan contra la heterosexualidad y la maternidad como mandatos sociales que son tachadas, que son señaladas como desviaciones. ¿Okay? Y esto se engarza con el concepto del familismo. ¿Qué pasaría con Joan? Ex de tú. El concepto de familismo explicado por Ochi Curiel, que está relacionado con esta idealización de la familia como un espacio sagrado. Cuando digo aquí familia, me estoy refiriendo a la visión tradicional de la familia, porque muchas personas podemos vivir en familias muy diversas, muy diferentes, con composiciones distintas. Sin embargo, se nos vende la idea de que familia es el papá, la mamá y los hijos, hijas, en una relación heterosexual. Entonces, Ochi Curiel va a plantear que esto es el familismo, que es esta idealización de la familia, donde para las mujeres se espera que la maternidad sea el eje de nuestras vidas. Y esto también se relaciona con lo que Monique Wittig denominó, régimen político heterosexual que impone la reproducción como obligatoria y como naturalizada. Aquí también quiero mencionar la maternidad como institución, que Adrienne Rich la plantea como una diferenciación importante. Ella dice, tres conceptos relacionados pero distintos. Las madres, las mujeres madres, las prácticas maternales, es decir, cómo esas madres realizan, ejercen su maternidad, y la maternidad como institución. Y es sobre esta última que yo me estoy refiriendo en esta presentación. La maternidad como una construcción social que está afectada, que es porosa, pero que también ha sido construida a partir de ideologías pronatalistas, que está afectada también por esta construcción patriarcal y heteronormativa. Eso quiero dejarlo bastante claro porque es una diferenciación importante. Muy bien. Avanzo. Ay, perdón. Esto fue sin querer un saque al final de la presentación. Bueno, es que el control usual no me funciona. Vamos a ver. Aquí. Ok. Otro concepto que quiero mencionar esta es mi traducción. La filósofa Diana Meyers presenta este concepto de matergino idolatría para referirse a la construcción cultural, que también está muy naturalizada, expresada en mitos, pinturas, cuentos,
doctrinas religiosas, películas y demás, como vemos aquí en esta imagen, que crean el vínculo, que han creado el vínculo de la mujer igual madre. Esto ha sido muy útil para los discursos pronatalistas porque esto refuerza una imagen estandarizada de lo que las mujeres debemos ser y podemos ser. Entonces, dije en la pregunta, ¿qué significa ser mujer y no ser madre? Pues si se nos educa para comprender la procreación como señal de normalidad y de lo femenino, de feminidad, entonces el decidir no ser madre es una ruptura con este mandato social. Y por ello es que se han creado preceptos como el instinto materno, que lo pongo entre comillas, porque ya ha sido demostrado que esto no aplica en las personas, en las mujeres, como aplica en el resto del mundo animal. Y se ha creado esto como una idea de que la procreación en sí es natural, es instintiva, hay que sentirla así, y la posibilidad reproductiva que tenemos las mujeres, entonces se entiende como objetivo de nuestra sexualidad. O sea, la sexualidad es para la reproducción. Entonces, por ello es que se ha construido una imagen y percepción negativa de las mujeres que deciden no ser madres, a quienes se les ha estigmatizado, se les concibe como fracasadas, desesperadas, egoístas y se les trata con lástima. Acá estoy mencionando varias investigaciones previas, pero podrían mencionar muchas otras donde se habla de una gran cantidad de adjetivos negativos hacia las mujeres que deciden no ser madres. Entonces, ¿se considera válido no ser madre? Pues sí, siempre y cuando esté de por medio dos asuntos. Uno, la temporalidad. Una mujer puede decir, no soy madre, pero lo seré más adelante, ¿sí? Y si no ha sido provocado por las mujeres, sino por las circunstancias. Entonces, si una mujer ha querido ser madre, pero no ha podido por diferentes circunstancias que pueden ser biológicas, pueden ser de pareja, pueden ser económicas, en fin, esto moralmente no se ve tan negativo como cuando una mujer puede ser madre, pero decide no ser. Bien, voy a referirme, todo este contexto lo di para referirme ahora a los resultados de la observación en Facebook. ¿Qué observo yo de todo lo dicho en estos grupos? Importante que la información que está en los grupos es reposteada de otras personas o de otros grupos, y en los grupos es muy relevante que los podemos catalogar como de apoyo virtual, que es Christine Hine menciona que esta es una forma en que los grupos comparten alguna experiencia común y en ellos, en esos espacios seguros, es posible expresar, en este caso, frustración y rabia que estas mujeres experimentan ante tres circunstancias. Las mujeres participantes de los grupos, que como dije son grupos child free, grupos de personas sin hijos, hijas, hijas, y por lo tanto son personas que están expuestas a todos estos mensajes pronatalistas. Entonces, ¿qué veo en las publicaciones? ¿Ante qué reacciono? Mensajes pronatalistas de grupos pro vida o personas que han cumplido con el mandato de la procreación, reacciones negativas o obstáculos que enfrentan estas personas para sostener su decisión y hostigamiento reproductivo. Sobre esto ya voy a referirme adelante. Muy bien. ¿Qué mensajes pronatalistas? Bueno, en los grupos se suele compartir imágenes, videos y textos, muchos textos de grupos pro vida, que destacan que las mujeres madres están completas, son superiores a las que no son madres, de hecho, o sea, la comparación es hacia las que no son madres. Aquí. Bien, estaba mencionando que en los grupos se suelen compartir imágenes, videos, textos
en que se hace una comparación entre mujeres madres y no madres, donde las madres se hace esta visualización como de que están completas y son superiores a las mujeres que no son madres, y donde hay esta relación entre heterosexualidad y embarazo o hijos, hijas, felicidad y éxito, ¿no? Y también en los grupos se comparte también mensajes pronatalistas que hacen referencia al instinto materno y a la maternidad como realización y como normalidad. Y todo esto pues sustenta el binomio mujer-mujer. Y otra cuestión que es relevante es cuando se habla de la maternidad fetichizada, es decir, cuando la maternidad se convierte en un fetiche, en algo que va a plantear Anna Gottlieb, genera una veneración casi totémica de la maternidad, que se evidencia en programas de televisión sobre embarazo y fecundación, toda la información ahora con las tecnologías de reproducción asistida, el Baby Bone Watch, que es como el ver las celebridades en todos sus procesos de gestación, el nombramiento, todos los ritos relacionados con la gestación y con los nacimientos, que cimentan al final la noción de que no hay ningún logro en la vida de una mujer que dé mayor alegría y que sea más importante que ser madre. Entonces, en este sentido, lo que quiero que nos situemos es pensar, sentir qué pasa con las mujeres al no ser madres y estar expuestas permanentemente a estos mensajes. Asimismo, en los grupos para mí fue posible ver cómo habían gestos y comentarios, bueno, lo que mencionaba antes de reacciones negativas que estas personas enfrentan cotidianamente, como gestos y comentarios negativos de familiares, de colegas del trabajo, de la persona que va en el autobús al lado y pregunta si tiene hijos, etcétera, ¿no? Y cómo esto afecta a estas personas porque están constantemente recibiendo información negativa respecto a su decisión productiva. Y a la vez desinformación y moralización. ¿Sobre qué? Bueno, sobre sexualidad, porque en los países en los cuales están las personas participantes de los grupos de Facebook, hay claramente una situación muy diferente entre países respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, su penalización y los derechos al respecto, y hay grandes brechas entre un país y otro. Y también esas personas enfrentan dificultades para acceder a la esterilización permanente, mucha moralización sobre el tema de contracepción de emergencia, moralización también sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo, etc., ¿no? Todo lo que tiene que ver con las acciones que una mujer tiene que llevar a lo largo de su vida, un tipo, otro tipo, para sostener la decisión de no tener descendencia. Bien, todo esto lleva a que yo al final del análisis de la información pueda referirme a hostigamiento reproductivo. Entonces, ¿qué es el hostigamiento reproductivo? Esto tiene que ver, y a partir de la observación de los grupos, no es posible afirmarlo, con estas personas expuestas, estas mujeres expuestas a cuestionamientos constantes, miradas de reprobación, frases humillantes, burlas, infantilización y otras actitudes que tienen como fin hacer que las personas sin prole cambien de opinión, todo lo cual provoca perturbación, molestia, incomodidad. Y este hostigamiento en el contexto latinoamericano se alimenta además pues, de discursos religiosos, tanto católicos como evangélicos, desde los cuales se emiten mensajes contra el aborto, a favor obviamente del matrimonio, la familia nuclear y la procreación. Entonces, en este sentido, voy llegando a un concepto que es importante, que es propuesto por Barbara Craig, que tiene que ver con las agresiones. Pero antes de eso quisiera mencionar un par de antecedentes. En este mismo tema de investigación, previo a este trabajo que yo hago, no se mencionaba que las mujeres que han decidido no ser madres vivan agresiones, pero sí habían acercamientos, digamos que similares, que estaban relacionados de alguna forma o que son distintos a lo que yo encontré. Entonces, Janina Ávila, ella entrevistó mujeres
que han decidido no ser madres y ellas plantean haber recibido un trato agresivo. La autora no lo considera agresiones, sino que las mujeres entrevistadas decían que habían recibido tratos agresivos. La autora las ubica a estas experiencias como presión social. Amanda Pini, en su tesis doctoral, que es muy reciente, es de 2022, ella lo que trabaja es el concepto de hostilidad. Ella entrevista tanto a hombres como a mujeres y logra concluir que a estas personas se les infantiliza, se les cuestiona, se les exige y amenaza y avergüenza por la decisión de no tener hijos y hijas. Y Adia Bibi hace algo distinto de lo que yo hice, que fue hablar de microagresiones. Ella plantea que sí, que estas personas vivencian situaciones incómodas, donde hay actos, expresiones verbales, con mensajes implícitos que las descalifican o discriminan, pero las personas que hacen estos actos no lo hacen al propio. Las microagresiones refieren a eso, algo que usted vive, pero que la otra persona no se dio cuenta, digamos, no fue su intención cometer esta agresión, por eso se llaman microagresiones. Yo no niego que las personas que han decidido no tener problemas vivan microagresiones, pero también considero que viven agresiones. Y por eso el concepto de Bárbara Cajé, que ella plantea una agresión que es cuando hay un comportamiento cuya intención es hacer daño. Entonces, en palabras de las mujeres, ellas plantean que el objetivo de una persona es herir, es hacer que ellas, cuando reciben estos comentarios, que ya voy a explicarles cuáles son, se sientan mal, se sientan incómodas, ¿verdad? Una de las mujeres explícitamente dice, es como hacernos reflexionar de una manera salvaje. Es hacerme sentir que mi decisión está mal, pero de una manera fea, no de una manera asertiva, empática. Entonces, a partir de esto, quiero mencionar 3 formas de agresión que yo encuentro con la investigación y ya entonces me voy a referir a lo que es la discriminación reproductiva. Estas formas de agresión refieren a por un lado, amenazas de futuro. ¿Esto qué son? Son comentarios relacionados con la decisión, es decir, cuando una mujer dice yo no voy a ser madre, decidí no tener hijos, hijas, y se le dice, bueno, puede perder lo que tiene, por ejemplo, puede perder su pareja, va a perder su marido, así les han dicho directamente si usted no tiene hijos, va a estar sola en su vejez, o bien se les dice que van a experimentar daños en su cuerpo por no procrear. Y también se les cuestiona el sentido de sus logros o proyectos. Por ejemplo, en el trabajo, Donna, estoy en esta parte leyendo comentarios de las participantes, ella dice, me decían cosas como, entonces, ¿para quién quieres trabajar? ¿Para quién quieres estudiar? ¿Para quién quieres hacer las cosas? Yo les decía, para mí, y me preguntaban, ¿para qué te casaste? Yo les decía que porque estaba enamorada, les decía que quería un carro y me decían, ¿para qué? Si no tienes hijos para llevarlos. Y esos comentarios eran de lunes a viernes. Susan, que es otra entrevistada, ella dice que el personal en una atención de salud me dijeron que si no tenía hijos me iban a crecer miomas como una especie de tumores o si no que que iba a tener una disfunción en el útero y que me iba a envejecer más rápido. Entonces, las amenazas del futuro yo las menciono como agresiones porque son comentarios directamente hirientes que lo que hacen es decirles a las mujeres que van a tener un futuro negativo, sea porque van a enfermar, sea porque van a estar solas o porque van a perder lo que ahora tienen. Otra forma de agresión, también como castigo a la desobediencia, es la desvalorización y adjetivación negativa. Corresponde a comentarios donde estas mujeres han sido comparadas con menosprecio con mujeres madres o bien cuando se le presta mérito a sus logros o se les califica de forma negativa como egoístas, flojas, amargadas o se les dice que quizás tienen problemas psicológicos o que no están bien en su relación de pareja. Entonces, Marta dice, me volvió a pasar con esta amiga que te conté que me decía, bueno, es que como yo soy dadora de vida, entonces tú no sabes lo que es la experiencia de darle vida a otro ser. Y yo ya me sentía con esto atacada y me sentía menospreciada.
En el caso de Ágata, ella dice, dicen que es porque soy floja y eso a mí me da mucha risa. Dicen, no quieres tener la responsabilidad y te vas por la vida por lo cómodo. Y yo les digo que no me considero floja, pero bueno, bajo sus estándares igual sí. Ágata es una mujer que tiene, aparte de su carrera, tiene dos posgrados y fundó una clínica de un tema de salud súper especializado en su país y bueno, su familia le decía que como no quería tener prole, pues era floja. La tercera forma de agresión como castigo a la desobediencia es la infantilización. Elizabeth Imas dice que la maternidad es comprendida socialmente como la forma más plena y directa de entrar en la edad adulta y permite adquirir pertenencia y reconocimiento. Por consiguiente, la resistencia a procrear inscribe a estas mujeres como eternas menores de edad. Al respecto, en una entrevista, Naima dice, me ven como una niña, entonces eso me choca, como que, ay, ¿por qué? Y que me cuestionen. Es como que le dan un golpecito a la cabeza al niño y le dice, sí, ya, lo que digas, como si mi respuesta no fuera razonada. Entonces, como que ya, va a cambiar de opinión, porque tener hijos es lo mejor del mundo. Leonor dice, tengo la impresión de que es como, sí, chaparrita, sí, como no, no me toman en serio. Doy mis puntos de vista, sé que soy tímida, pero sé lo que quiero y lo que no quiero. Y en este momento tengo esta sensación de que no me creen que voy a cambiar de idea. Y bueno, eso también se relaciona con que algunas mujeres pueden ser, incluso una de ellas era experta en el campo de pedagogía infantil y educación especial y varias cosas. Y cuando estaba en entrevistas con las familias y las familias le preguntaban que si ella tenía hijos, hijas, y decía que no, inmediatamente entonces descalificaban incluso sus conocimientos como profesionales sobre el tema. Entonces, pues todo esto que estoy mencionando como agresiones tiene que ver con sanciones o castigos, diría Adrienne Rich, cuando se rompe con pues el mandato de la maternidad. Bien, ¿y por qué esto es discriminación reproductiva? Discriminar implica dar un trato diferenciado, segregar, señalar, excluir. A las mujeres que han decidido no ser madres se les señala por romper con el mandato social de la maternidad, se les califica negativamente e incluso se les agrede por su decisión reproductiva, como ya he dicho. Y se les hace sentir que van contra lo moralmente correcto y que no saben y que no son adultas. Por ende, todo esto que he mencionado corresponde a una discriminación. Y es reproductiva porque está relacionada con su decisión, o sea, es una discriminación que entra en el momento en que dicen yo decidí no tener hijos. La discriminación reproductiva también crea una dicotomía entre las mujeres madres y las mujeres no madres, donde a las últimas les es negada la pertenencia a la construcción tradicional de la feminidad. Entonces, voy a parar acá. Acá traía algunas de las formas de resistencia que hay en Facebook, pero me interesaría ver si hay preguntas y comentarios también antes de entrar con eso y también para saber cómo se ha ido captando la información en función de que también solo he estado hablando y no compartiendo lo que traía en la presentación. Por ahora no tenemos preguntas todavía en la transmisión. Más bien invitarles, ¿verdad? Que si tienen alguna consulta o algún comentario relacionado con el tema, puedan colocarlo ahí y Carolina las va a responder. Entonces, si quiere, por ahora podríamos continuar Ok, con lo que usted muy bien. ajá, trae. Voy nada más a referirme entonces, bueno, en los grupos de Facebook hay diversas formas en las cuales se realiza resistencia, se reacciona ante estas maneras de recibir mensajes pronatalistas y ante estas situaciones también que mencioné, que son molestas y que son pues parte de este hostigamiento reproductivo. Nada más voy a compartir acá, Joan, una imagen, pero antes de compartirla voy a hacer referencia a ella. Reaccionar ante el hostigamiento reproductivo implica rechazar ¿verdad? Rechazar, mencionar los comentarios que les hacen de los hijos para cuándo, toda la presión social que aquí te da. Entonces voy nada más a compartir
para mostrarles una imagen de el tipo de información que se comparte en los grupos. Okay. Esto nada más para mostrarles el tipo de imágenes, digamos, que se comparten en los grupos como parte de esto que se hace, que es repudiar el hostigamiento reproductivo, como una forma de autoafirmación, al compartir y validar la indignación y el hartazgo que se experimenta por la presión social. En los grupos también lo que se hace es socializar información sobre sexualidad, sobre anticoncepción, sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre esterilización permanente. Otra forma de resistencia es compartir los logros, dado que se reciben tanto estos mensajes de que no hay mayor logro o no hay logro más importante que tener prole, pues entonces en los grupos es muy común ver que se comparten otro tipo de logros, se comparte información sobre trabajos que tienen, sobre posiciones que logran en el trabajo, sobre viajes, sobre relaciones de pareja, sobre estudios, pues como una manera también de cuestionar este tema de que no hay logro más grande o que los otros logros no, de la vida de una mujer no son relevantes. Y en los grupos también se trabaja pues esto de validar y naturalizar el modo de vida child free, el modo de vida sin hijos, hijas, como una opción válida y digna que tiene ventajas y que se acorde a sus prioridades y valores. Y también pues hay críticas abiertas, uso del humor y sarcasmo ante el progresismo, ¿no? Ante la forma en que la sociedad promueve la procreación, aún en condiciones pues, que pueden atentar contra las partes involucradas. Y en las conclusiones, pues el mandato de la maternidad, como he mencionado antes, afecta a las mujeres que deciden no ser madres. Yo creo que no solamente a las mujeres que deciden no ser madres, como mencioné antes, pero en particular este grupo, pues se ve expuesto a estigmatización, a presión social, que incluso, como ya mencioné, deriva en agresión. Y al finalizar la investigación, pues no es posible afirmar que existe el hostigamiento y la discriminación reproductiva en contextos frontales. Entonces, pues esas eran las ideas que quería compartir y básicamente no sé si hay algo más por ahí que se indique. Tenemos, bueno, Vicky MH dice súper interesante y luego plantea dos preguntas. La primera es, ¿perciben los estudios diferencias de percepción de la no maternidad entre generaciones? Y la segunda, ¿son más abiertas las nuevas generaciones o también permanece el familismo y no cambia con el tiempo? Muchas gracias por las preguntas. Esto es complejo porque en muchas de las investigaciones sobre este tema se trabaja en entornos virtuales. Entonces, hay bastantes investigaciones sobre personas que tienen blog virtuales sobre el tema, personas que participan en chats, como en mi caso en grupos de Facebook y demás. Y lo complejo de esto es que en esos entornos es muy difícil saber cuál es la edad de las personas que están participando. Algunas participan de manera totalmente anónima y otras es como, pues por su perfil, es difícil, digamos, tener como una evidencia de cuál es la edad que tienen. Lo que sí podría decir a partir de las entrevistas que realicé, que esto fue pues, la primera parte de mi tesis que no está vinculada al proyecto del CIEM, es que yo entrevisté mujeres de edades muy variadas, desde los 20 hasta los 30, o sea, variadas como en el marco de doteca, digamos, desde los 20 hasta los 38, 40 años, y todas sentían presión social y vivían comentarios muy similares de sus familias, independientemente que fueran de generaciones distintas. Aunque algunas decían, yo creo que ahora va a haber más apertura, creo que esto está cambiando,
Pero lo que sí noté como bastante significativo son las diferencias de procedencia geográfica. O sea, las mujeres procedentes de España vivían mucha menos presión social de personas que conocían o personas, digamos, esto que digo yo, personas que están como en la fila del banco o alguien que te topaste, no sé, haciendo fila para el autobús o el tren. eh, Ellas de vecinas, vecinos, o sea, no vivían presión social en estos espacios más con personas que eran menos cercanas, sino que la presión social era más de sus familias o en espacios ya de confianza como con colegas. Pero en todo caso era una presión social que sentían en mucha menor medida que las mujeres procedentes de Latinoamérica. Entonces, la procedencia geográfica sí es un factor que puedo decir que estuvo muy presente. Y la otra diferencia clara tiene que ver con el contexto religioso. Entonces, las que estaban en familias, comunidades donde había una presencia religiosa muy fuerte, eran las que recibían mucha más presión social. Incluso una de las entrevistas, la chica me hablaba a mí murmullos porque tenía una familia prohibida, que iban a manifestaciones y demás, y no sabían que ella, digamos, no sabían, sí sabían sobre su decisión, porque no se lo tomaban como realmente en serio, y no sabían que ella tenía otras perspectivas, que estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Una serie de cosas que ella decía, me hablaba murmurando cuando sentía que algún tema era comprometedor y que su familia la podía escuchar. Entonces sí puedo decirte como estas dos cosas. Generacionalmente sería muy rico tener como estudios que hagan comparaciones sobre esto, pero lo que yo logro captar y lo que he encontrado en otras investigaciones todavía no da cuenta de manera tan evidente sobre esto. Sí que hay investigaciones sobre mujeres que digamos, nacieron en décadas anteriores, digamos, a las mujeres que yo entrevisté, qué sé yo, mujeres nacidas durante los 50 y 60 que experimentaron presión social de manera también distinta, pero no podemos decir que necesariamente las mujeres más jóvenes sienten menos presión social. Lo que sí podría afirmar es que son mujeres que están más expuestas a la perspectiva de que no se dé solamente el camino hacia la maternidad y la vida en el espacio del cuidado, sino que también paralelamente haya una carrera o un desarrollo laboral, pero eso no está exento también de ejercer la maternidad. Entonces, como que hay otras expectativas de las mujeres, pero son expectativas donde la maternidad está como algo paralelo, no como algo, digamos, que sea la dedicación, digamos, del tiempo completo de las mujeres, como quizás mujeres de otras generaciones sí había esa visión. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Vicky MH que dice, según el estudio, ¿cuáles son los argumentos más usados por las mujeres no madres para defenderse? Luego tenemos un comentario de Evelyn Abarca que dice, yo tengo 15 años de vivir con mi pareja, 10 de casados. Me han preguntado que si es que yo no puedo tener hijos, que si no lo he intentado. Luego también tenemos un comentario de Vicky MH que dice, hace unos años en un lugar que trabajé nombraron primero a las mujeres con hijos que a las que no teníamos para que les pagaran primero. El argumento era, usted no tiene responsabilidades, lo cual es violencia laboral y financiera, además de discriminación. Y en esto de los argumentos más utilizados, pues depende del contexto, o sea, y del momento de vida. Hay algunas que defienden su posición cuando sienten que están en un espacio seguro, por ejemplo, en los grupos de Facebook, donde otras personas comparten su punto de vista. Entonces, ahí defienden de manera más abierta que la decisión de no tener hijos, hijas, y esa es tan válida como la de tener,
que ellas no son, por ejemplo, hay mucho esta cuestión de tratar de contrarrestar los estereotipos, que eso yo lo encuentro en mi investigación y están en investigaciones previas, por ejemplo, decir por qué se piensa que yo soy egoísta si más bien yo estoy haciendo algo que apoya o más bien contribuye a no generar más sobrepoblación, entonces no soy egoísta, o yo soy una persona que apoya organizaciones, que cuida animales, entonces quiere decir que yo no soy egoísta, es decir, como que hay argumentos que tienen que ver con contrarrestar los estigmas más comunes y validar el modo de vida. Pero hay también quienes plantean que en algún momento de sus vidas defendieron mucho su posición diciendo, esta es mi decisión, yo tengo derecho a definir qué quiero, o algunas han dicho, no, es que a mí no me gustan los niños, las niñas, o ese no es mi llamado, o yo no sentí nunca ese instinto, qué sé yo, como ese tipo de cosas, pero otras dicen como que llegó un punto en su vida en que también se cansaron mucho de estarle explicando a la gente. Entonces ahí puede pasar que rehuyan, que traten de protegerse, no exponiéndose a este tema o cambiando de tema, o, es decir, como protegiéndose de teniendo que entrar en mucho detalle. Y también como no entrando en discusión con la gente. Hay algunas que decían, yo al principio hablaba y decía y explicaba y trataba de que la otra persona me entendiera, pero al final cada quien tiene su posición sobre esto y ya lo que hago es que no entro a discutir, no entro a pelear, ¿verdad? Como esto que Evelyn comentaba, que eh, la gente llega incluso como a opinar sobre cuestiones privadas y a decir, o sea, a no respetar la decisión y a no respetar que esto pasa por un tema de autonomía de las mujeres, ¿no? Incluso recuerdo una de las entrevistas que, por cierto, la que era de Costa Rica, que comentaba que ella había dicho que abiertamente que no deseaba tener hijos, hijas, y que las compañeras le dejaban pollitos y cosas sobre fertilización asistida en Panamá. O sea, como que ella había dicho que era su decisión y las compañeras le dejaban esto como tomando la iniciativa de apoyarla en algo que consideraban que era incorrecto e incluso dando por supuesto de que ella decía que no quería, pero en realidad es que había algún tema con su fertilidad, ¿no? Entonces, es muy invasivo, o sea, es muy invasivo y realmente puede, como también estaba mencionando Vicky, llegar a vivirse pues discriminación de múltiples maneras, no solo con este desdén o esta comparación, que es lo que yo he hecho más énfasis. Gracias. Ahora tenemos dos comentarios y una pregunta. El primer comentario es de Carolina del Carmen Montero Araya. Dice, muy buena exposición, muy clara y excelente el contenido. Felicitaciones a la expositora. Es lamentable constatar que persiste en esta época ese estereotipo de que las mujeres tenemos que ser madres. El segundo comentario es de Vicky MH. Dice, el estudio de la expositora es de gran importancia, tanto a nivel nacional como internacional, para visibilizar esta problemática. Excelente charla y muy atinado a contar con intérprete. Hay un tercer comentario de Kim RS que dice, en mi caso, las personas que me rodean no cuestionan mi posición de no ser madre. Sin embargo, me parece que no se debe a que no, a que, perdón, no se debe a que comprendan mi posición, sino que consideran que no tengo cualidades para ser madre. Vamos con dos preguntas. La primera es de Kimberly Chinchilla. Dice, en el estudio se evidenció alguna relación entre mujeres participantes y el apoyo al derecho a decidir o no necesariamente. Y la segunda es de Gis Mave, que dice, quisiera saber si la decisión de no tener hijos de las mujeres participantes implica utilizar métodos anticonceptivos o alguna cirugía en sus cuerpos. Uh -huh. Sí. Um, bueno, sobre el tema de el apoyo al derecho a decidir, sí. En los grupos hay abiertamente un apoyo
y una anuencia, o sea, a ver, no todos los grupos tienen este tema como central. No todos los grupos que se identifican como child free en Facebook, porque hay una buena parte de grupos que son mixtos, es decir, que no hay ninguna cuestión de género que identifique que son principalmente mujeres, sino que se entra indistintamente de tu identidad. Pero en estos grupos en estos 3 grupos con los que yo trabajé, 2 son solamente de mujeres y otro es mixto, pero tiene mayoritariamente presencia de mujeres. Entonces, en estos grupos sí, abiertamente se indica que se está a favor del aborto y hay, además, como mencioné antes, socialización entre ellas de información, porque en muchos de los países la interrupción voluntaria del embarazo está penalizado, no hay recursos, no hay información, no hay atención de salud de ningún tipo y pues todo se maneja de manera clandestina. Entonces, los grupos se plantean, este tema se plantea de manera abierta, se plantea un apoyo político, aunque los grupos no estén direccionados como grupos de activismo en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque son grupos pues, con otra finalidad y que, como mencionaba antes, son más de apoyo entre las participantes, pero sí hay una socialización de información, un compartir experiencias y también un compartir experiencias de lo que estaba relacionado la otra pregunta que tiene que ver con ya la esterilización permanente, que este es otro tema que también ha sido investigado de qué pasa con las personas que deciden las mujeres, porque para los hombres es distinto, pero ¿qué pasa con las mujeres que deciden una esterilización permanente y enfrentan un sistema de salud público y también privado, donde se les dice usted no puede someterse a esta cirugía si no ha tenido antes un embarazo y un parto y hijos y hijas, ¿no? Esto es como una cuestión que constantemente se comparte en los grupos. De manera privada logran un poco más el acceso a este procedimiento, pero con muchas trabas porque suelen tener que pasar por diversos especialistas, tienen que pasar por psiquiatría y exponerse a entrevistas de por qué están queriendo hacer esto. No siempre he visto como una cuestión muy patologizada el que una mujer decida pues tomar esta decisión eh, y sí, con dificultades, pero en los grupos también se comparte información sobre esto. Bueno, cómo lo hicieron, cómo lograron, por lo que tuvieron que pasar, etcétera, ¿no? Esto es un asunto que también allí se comparte. Y sobre lo que mencionaban antes también como de lo que las personas cercanas valoran como cualidades o características o formas en que se valora que una mujer podría o no podría ser madre, yo creo que eso es también bien complejo, ¿verdad? Porque hay como en las familias también como una expectativa de ciertos comportamientos de las mujeres o ciertas formas en que, como dije antes, está construida la identidad femenina, que está pues basada también en muchos estereotipos y que se supone que las mujeres deberíamos ser de cierta forma. Y lo que también quise mencionar, y muchas gracias por los comentarios y las preguntas con la conferencia, es cómo salirnos de lo tradicional, pues de la construcción de familia nuclear tradicional, salirnos de estas casillas, de lo que se entiende como feminidad, de cómo deberíamos ser las mujeres, de cómo deberíamos actuar o comportarnos, implica pues una ruptura, pero también implica un costo, o sea, tiene como, es para nosotras las mujeres un proceso bien denso, bien complejo, de ir haciendo cambios en lo que ha sido construido como feminidad y encontrar un espacio, una identidad como mujeres que no necesariamente pasa por ahí, que no necesariamente esté establecida desde esta visión usual, tradicional, construida y vinculada pues a este binomio de mujeres y madres. Gracias. Tenemos un último comentario de Stephanie García que dice muy interesante su investigación. Por ahora no hay más preguntas ni más comentarios. Em,
esta grabación va a quedar en la página del Facebook del CIEM. Si otra persona quiere verla, digamos, en otro momento puede hacerlo. Y si tienen preguntas, Carolina se va a dar la tarea de ir y tal vez poder responderlas em, en caso de que no lo hayan visto la transmisión en vivo. Em, si no hay más, entonces agradecerles mucho por habernos acompañado, por sacar de su tiempo y seguir esta transmisión. Muchas gracias a Carolina por la exposición y felicidades también por los esfuerzos dentro de este proceso. Y también muchas gracias a Joan por la interpretación. Pedimos disculpas por ahí los inconvenientes técnicos que hubo al inicio, pero bueno, lo logramos solucionar, que fue lo importante. También si una persona quisiera acceder a la grabación desde un inicio con la interpretación al ESCO, puede solicitarla en las páginas del CIEM y se les va a hacer llegar. Y muchas gracias también a Marina por el apoyo con la transmisión. Hay otros comentarios de muchos éxitos, Caro. Gracias por visibilizar e investigar lo que vemos muchas en lo cotidiano. Eso sería. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.